Entonces, bueno, nos encontramos obviamente con un nuevo proyecto de ley de todas las modificaciones, de toda la reforma global que se lleva a cabo este año. La verdad es que es el único texto legal nuevo que nos vamos a encontrar, lo demás son modificaciones parciales. Un texto legal que la verdad yo creo que era absolutamente necesario en un momento en el cual llevamos trabajando con un texto refundido del impuesto sobre sociedades durante 20 años, texto que se ha tocado desde que se aprueba en el 97, yo creo que todos los años, al menos una vez. Y siempre se han hecho modificaciones parciales, siempre se ha ido parcheando la norma, pues sí, con toda la lógica y el momento que tuviera en su lugar pues esas modificaciones parciales, pero lo cierto es que hacía falta una revisión general de todo el impuesto sobre sociedades. Necesitamos una ley más coordinada y que, digamos, por lo menos haya hecho una visión general de todo el impuesto con todas las normas. Hay cosas que gustarán menos, cosas que gustarán más, pero lo cierto es que yo creo que es una norma en estos momentos más coherente el proyecto de ley que el texto refundido que tenemos a día de hoy, ¿no? Por lo menos en cuanto a visión general. Luego, además, obviamente, tenemos otros objetivos que tanto la exposición de motivos del proyecto de ley, como yo me imagino que Diego, al hablar, digamos, de la visión general de la reforma, ha comentado. Tenemos objetivo de seguridad jurídica, como ha dicho también Carolina, tenemos objetivos de simplificación del impuesto, necesidad de acercar tipo de gravamen efectivo y tipo de gravamen nominal, acercamiento entre la financiación ajena y la financiación propia en cuanto a su tratamiento desde el punto de vista fiscal. Tenemos objetivos de simplificación, tenemos objetivos de modificación de las normas y operaciones vinculadas, es decir, tenemos un elenco al final de objetivos que tiene la norma que al final nos llevan al texto refundido, al proyecto de ley, y que además cada modificación, digamos, cumple al menos uno de los objetivos que yo os he señalado. O sea que siempre hay digamos, una razón, un sentido de el por qué se ha hecho esto o el por qué se ha hecho esto otro. Entonces, bueno, pues empezamos, digamos, con las modificaciones esenciales. Pues yo voy a hacer una revisión general de toda la reforma, obviamente con el tiempo que tenemos, con lo cual, pero yo creo que, bueno, si nos podemos llevar una buena visión general de la reforma, pues al final tenemos una serie de elementos, digamos, previos a lo que es la propia configuración de la liquidación del impuesto sobre sociedades que yo creo que hay que mencionar. Tenemos primero conceptos que hasta ahora no teníamos. Tenemos incluido en el proyecto de ley el concepto de actividad económica. Paradójicamente, el impuesto sobre sociedades actual no tiene una definición de actividad económica, es decir, es el impuesto eminentemente económico y, sin embargo, no tiene una definición que siempre venimos remitiéndonos al IRPF, ya sea de forma tácita o expresa. Al final siempre, ¿no?, pues parece que nos vamos al IRPF. Entonces, la definición de IRPF pues es ajustada a personas físicas, pero no se ajusta en determinadas circunstancias a las sociedades, y se hace necesario establecer un concepto precisamente para el ámbito empresarial. Con lo cual, no tenemos una definición distinta. Vosotros cogéis ahora la definición que tiene el proyecto de ley y lo que dice la norma de IRPF. La definición es exactamente igual, un concepto de actividad económica general, un concepto específico para la actividad de arrendamiento de inmuebles, que además el arrendamiento de inmuebles ya va a requerir como actividad económica exclusivamente a una persona contratada, y no va a hacer falta un local, es decir, entendemos que el local ya, pues no, hoy en día, en la realidad económica en la que estamos, pues el tener un local destinado al arrendamiento no significa que haya actividad económica. Yo siempre veo mucho arrendamiento tipo, pues por internet, ¿no? O sea, el arrendamiento es de otra forma, no hay un local específico muchas veces, ¿no?, que requiera la existencia de una organización de medios materiales y personales. El tener una persona contratada sí, pero el local desaparece. Entonces, esa definición es unánime en IRPF y en sociedades. Pero lo que realmente, digamos, es destacable en el ámbito societario es la calificación de actividad económica dentro de un grupo mercantil. Es decir, que yo, para ver si hay actividad económica o no, lo voy a ver en el seno del grupo mercantil. No voy a ir sociedad por sociedad, cuando yo tengo un grupo mercantil, a ver si hay actividad económica. Soy yo para ver si tengo actividad de arrendamiento de inmuebles, que ocurre muchísimas cosas, y yo creo que siempre era el punto donde nos faltaba, digamos, esa remisión al grupo mercantil. Pues hay muchos grupos en los cuales cada inmueble está en una sociedad y luego hay una que gestiona todos los inmuebles, y te puedes encontrar ese tipo de gestión en una multinacional perfectamente incluso, ¿no? Y sin embargo, con ese análisis individualizado no podíamos decir que había una actividad económica en el grupo. Bueno, pues eso, digamos, ahora la ley recoge el concepto de actividad económica a nivel de grupo mercantil. Con lo cual, lo primero que tenemos, concepto de actividad económica. Segundo elemento novedoso, la introducción de un concepto de entidad patrimonial. Es decir, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Dónde están nuestras entidades patrimoniales o pasivas, entre comillas? Pues hoy en día están en el artículo 482 de la Ley de Patrimonio. Es decir, la Ley de Patrimonio tiene un concepto de entes pasivos. Entes pasivos cuyo concepto está vinculado al IRPF, volvemos a lo mismo, y era necesario, pues, establecer un concepto de actividad de entidad patrimonial en el ámbito de sociedades, pero específica para las sociedades, con lo cual, pues tenemos una definición de entidad patrimonial como aquella en la que más del 50% de su activo está constituido con valores o con elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, pero analizado todo en el seno de un grupo mercantil. Volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, la actividad empresarial se va a mirar a nivel de grupo mercantil. No es que tengamos conceptos distintos, pero vemos lo mismo. Entidad pasiva,
que lo que nos va a permitir es, digamos, excluirla de la aplicación de determinados elementos de la ley. Bueno, pues para eso tenemos esa definición ahí, ¿eh? Vale, pues, por ejemplo, para el régimen de exención en plusvalías. Bueno, pues esa definición la tenemos, pero lo que tenemos son, pues, definición de entidades pasivas, con lo cual concepto de actividad económica y concepto de entidad pasiva. De entidad patrimonial, perdón. Junto con esto, tenemos además la inclusión como contribuyentes del impuesto sobre sociedades a las sociedades civiles que tienen objeto mercantil. Hoy en día son entes que tributan en régimen de atribución de rentas y entendemos, o siempre nos surge la duda de por qué este tipo de entidades tributan en régimen de atribución de rentas y el resto de sociedades no. Es decir, por qué estas están separadas del resto. Siempre se ha pensado que eran sociedades irregulares, pero lo cierto es que hay muchísimas sociedades civiles con objeto mercantil que hacen actividad económica, obviamente, y sin embargo que tienen otra forma de tributación. Bueno, pues señores, si tenemos unas sociedades que hacen determinada actividad económica, pues que estén todas encuadradas dentro de nuestro impuesto sobre sociedades, porque son entes que tienen personalidad jurídica, ¿no? El concepto de objeto mercantil, digamos, pues hoy en día está vinculado a lo que son, digamos, actividades que están reguladas por el Código de Comercio, es decir, quedarían excluidas a día de hoy actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y profesionales. Esas quedan excluidas del objeto mercantil, ¿no? Lo que pasa es que la inclusión de este tipo de entidades como contribuyentes del impuesto sobre sociedades se produce para el año 2016 y es previsible que en el año 2016 tengamos un nuevo código mercantil, una nueva revisión, porque hay un proyecto de ley en marcha del código mercantil donde se mercantilicen precisamente todas estas actividades, con lo cual es muy previsible que a futuro todas las sociedades civiles, digamos, que hagan algún tipo de, que obtengan renta, sobre todo en el mercado, pasen a ser contribuyentes del impuesto sobre sociedades. Digamos que esa es un poco la filosofía. Obviamente esto conlleva un régimen de disolución y liquidación para aquellas sociedades civiles que hoy en día están tributando en régimen de atribución de rentas y digo, yo no quiero ser sujeto pasivo contribuyente del impuesto sobre sociedades, pues me disuelvo y me liquido. Pues hay un régimen de disolución y liquidación en el IRPF sin coste. Y hay un régimen de inclusión de estas entidades como contribuyentes del impuesto sobre sociedades en cuanto a la valoración de los activos que estas entidades van a tener, ¿vale?, para ser contribuyentes. Bueno, pues esas reglas las tenemos a futuro. Luego ya podemos entrar en cuanto a lo que son, en todo aquello que son modificaciones del impuesto sobre sociedades en materia de liquidación, es decir, y ahí tenemos, digamos, 6 grandes bloques: base imponible, tipo de gravamen, incentivos fiscales, deducción por doble imposición, lucha contra el fraude y regímenes especiales. Digamos que ese sería el elenco de 6 grandes bloques de medidas que tenemos en la liquidación del impuesto. Un primer bloque, por lo tanto, estaría referido a la base imponible, aquellas medidas que se toman en la base imponible y que difieren de lo que tenemos a día de hoy. Entonces, en el ámbito de base imponible tenemos primero modificaciones en cuanto a la valoración de determinados elementos patrimoniales, el elemento patrimonial que tiene la sociedad. En elementos patrimoniales tenemos unas nuevas tablas de amortización, mucho más simplificadas que las que existen a día de hoy. A día de hoy tenemos unas tablas muy complejas, 646 componentes, pasamos a 33, simplificación absoluta. Yo creo que las tablas a día de hoy son complejas de aplicar en muchas situaciones. Yo tengo que ver si estoy en un grupo, si estoy en una agrupación, dónde está mi elemento, etcétera, 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 ¿no? Y la tabla va a ser mucho más simplificada. Los países de nuestro entorno se ha mirado mucho derecho comparado para hacer la reforma. ¿Qué es lo que tienen otros países? Nadie tiene unas tablas parecidas a las que tenemos a día de hoy ni por asomo. Las tablas son infinitamente más simplificadas y el sistema además de amortización español es muy flexible. Usted puede presentar un plan especial de amortización si entiende que las tablas no cumplen, digamos, la vida útil que usted tiene en sus elementos patrimoniales. El contribuyente siempre tiene la posibilidad de justificar el importe de las amortizaciones. Oiga, yo entiendo que, aunque las tablas dicen 10, este elemento, pues yo lo tengo 12 años o 8 en la empresa. Bueno, pues yo si justifico eso, tendré una amortización distinta. Es decir, las amortizaciones suelen ser, digamos, bastante flexibles, con lo cual, pues entendemos que las tablas de amortización hay que simplificarlos y eso es la primera modificación que tenemos a nivel de valoración de elementos patrimoniales. Tenemos una segunda modificación en cuanto a los deterioros de valor de elementos patrimoniales. Ya sabéis que el deterioro de valor de las participaciones ha sido considerado como no deducible en el año ya 2013 y ahora pasamos a considerar como no deducible también el deterioro de valor de inmovilizado material, intangibles, inversiones inmobiliarias y valores de renta fija. Digamos que los únicos elementos que van a ser deteriorables desde el punto de vista fiscal son los créditos y las existencias. Esos son los únicos. El resto, todos los elementos de inmovilizado, pasan a ser no deducibles desde el punto de vista del deterioro de valor. ¿Por qué? Porque el deterioro de valor introduce, digamos, un elemento asistemático en la base imponible que no, sin embargo, no afecta a la capacidad fiscal. Nosotros entendemos que decimos, oiga, pues a lo mejor hay una época, como nos ha ocurrido, ¿no?, de crisis. Yo tengo un nivel de ingresos y gastos, mi nivel de ingresos y gastos ordinarios, y sin embargo, el deterioro lo que me establece es una valoración patrimonial de mis elementos del activo, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que un elemento valga menos,
a mercado, a día de hoy, eso va a afectar a mi base imponible, si yo no tengo intención de venderlo. Fijaros que la filosofía de la contabilidad es que el deterioro adelanta lo que sería la pérdida que tendría ese elemento patrimonial si yo lo vendiera, pero yo no tengo intención de venderlo. Mi sede social, yo siempre digo, sede social, ¿no? Sede social, ¿usted tiene intención de venderla? No, pero vale menos en el mercado y entonces voy a disminuir mi base imponible. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué introducimos, digamos, esa minoración de la base imponible, ¿no? O sea, fijaros además que hay que tomar medidas de incremento de base imponible para bajar el tipo de gravamen. O sea, aquí, claro, la bajada del tipo de gravamen, que es un elemento fundamental, tiene que ir compensada en parte, obviamente no todo, pero en parte tiene que ir compensada con medidas que incrementen la base. También entendemos que la época de crisis y de deterioros ya ha pasado, si Dios quiere, ¿no? Y entonces ahora los deterioros cada vez ya son menores, ¿no? O sea, los deterioros ya están contabilizados en la grandísima mayoría de los casos. Bueno, y al final muchos de estos elementos además se incorporan a la base imponible vía amortización. Es decir, ya tenemos un componente de incorporación del gasto, de la inversión a la base imponible a través de las amortizaciones. Y es un componente, digamos, lineal, o tiene una razón de ser, pero no es el deterioro simplemente de, porque esto ahora, hoy en día, vale menos en el mercado, aunque yo no lo quiera vender, pues dejo de pagar impuestos. Y luego pagaré más cuando eso recupere valor. O sea, fijaros que no tiene ningún sentido. Yo tengo mi sede social, no voy a hacer nada con ella, no la venda, ¿no? Y unos años pago menos o pago más en función de que ese elemento en el mercado valga menos o valga más, ¿no? Cuando no tienes esa intención de venta. Bueno, pues al final, nivelación de bases imponibles, incorporación, digamos, de la amortización de esos elementos, que ya eso está, y desaparición de los deterioros. Junto con esto, además, pues no, lo que hace el impuesto es establecer, digamos, el sistema de amortizaciones, desaparecen los deterioros, pero eso no significa que si usted vende un elemento patrimonial, la pérdida no sea deducible. Si usted realmente realiza esa pérdida, pues esa pérdida será fiscalmente deducible, eso sí que va a existir, ¿no? Con lo cual, digamos, las pérdidas de la transmisión de este tipo de elementos patrimoniales, inmovilizado material, intangibles, inversiones inmobiliarias o valores de renta fija, será fiscalmente deducible, esa va a seguir existiendo. La norma sí que establece determinadas cautelas para evitar que se produzcan transmisiones dentro del mismo grupo mercantil precisamente para realizar esas pérdidas, ¿no? O sea, porque yo dentro del mismo grupo puedo vender un elemento patrimonial, dar esa pérdida que yo no me puedo dar vía deterioro, el elemento patrimonial lo sigo teniendo, ¿no? Y sin embargo he realizado la pérdida, con lo cual la norma te dice, oiga, si usted vende intragrupo mercantil con pérdida, esa pérdida no será deducible hasta que el elemento salga del grupo, bien porque se venda a terceros, bien porque el transmitente o el adquirente salgan del grupo, es decir, cuando haya realización real de la pérdida. Con lo cual, ¿la pérdida es deducible? Sí, con una cautela para grupos mercantiles, pero sí. Desaparecen los coeficientes de corrección monetaria, último elemento que afecta a los elementos patrimoniales. Cuando yo vendo con plusvalía, efectivamente a día de hoy se establecen unos coeficientes de corrección monetaria que desaparecen de la base imponible, esos van a desaparecer. Igual ocurre en sociedades, igual ocurre en el IRPF, con lo cual simplificación del impuesto, incremento de la base y medidas generales para los elementos patrimoniales. Junto con esto, en materia de gastos, que sería, digamos, un segundo bloque en el ámbito de la base imponible, en materia de gastos deducibles también tenemos novedades. En gastos tenemos, por un lado, límite en las atenciones a clientes. Las atenciones a clientes, hasta ahora que siempre han sido fiscalmente deducibles, lo van a seguir siendo, pero con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios. Pues tenemos un límite general. Entendemos que hasta un determinado importe va a ser fiscalmente deducible y si usted luego quiere tener más atenciones a clientes, téngalo, pero no, digamos, no van a ser fiscalmente deducibles. Límite en las atenciones a clientes. Tenemos, entiendo que resuelto el tema de los administradores, la retribución de los administradores, tema muy importante. En el ámbito de, para aquellos supuestos en los cuales la retribución del administrador, el cargo de administrador es gratuito y el administrador además desempeña pues normalmente funciones de alta dirección o tiene algún tipo de contrato laboral con la sociedad, un director financiero, un director de otro tipo, ¿no? Y a través de la teoría del vínculo, parece ser que hay actuaciones inspectoras en las cuales, digamos que se está arrastrando todo al carácter mercantil de la relación y se está considerando la no deducibilidad de las retribuciones por ese tipo de contratos. Entonces eso, la ley, digamos, lo que hace es establecer específicamente que la retribución de los administradores por contrato de alta dirección y por cualquier otro tipo de contrato laboral es fiscalmente deducible. No vamos a poner en duda que usted, además de ser administrador de la sociedad, desempeña otro tipo de funciones y por las cuales se le retribuye y eso es fiscalmente deducible, eso es renta del trabajo para el administrador y para la empresa es un gasto, digamos, no solo conveniente sino necesario, con lo cual se establece la deducibilidad expresa de estos gastos. Y luego tenemos reglas especiales en cuanto a los gastos financieros.
Sabéis que ya llevamos años, digamos, estableciendo limitaciones al exceso de endeudamiento empresarial y esa es un poco la filosofía que se sigue. No es que hay la misma limitación que tenemos a día de hoy del 30% del beneficio operativo, esa sigue existiendo, ¿no? Pero tenemos ya reglas un poquito más puntuales en cuanto a determinados gastos financieros. Por un lado, tenemos el tratamiento, digamos, como fondo propio de la retribución de cualquier tipo de acciones, cualquiera que sea el tratamiento que se le dé desde el punto de vista contable. Y aquí lo que tenemos son, por ejemplo, acciones sin voto o acciones rescatables, en las cuales pues la contabilidad, como se dan determinadas características en esas acciones, la contabilidad dice, sí, estos son acciones, pero para mí es como si fuera financiación ajena. Y por lo tanto, desde el punto de vista contable, tiene la consideración de gasto para uno y de ingreso para el otro, o sea, es como si fueran unos intereses, ¿no? Y llegamos nosotros y decimos, pero si esto no son más que acciones, y la sociedad lo que está repartiendo son dividendos, ¿no? O sea, ¿por qué la contabilidad me cambia la calificación? Con lo cual, lo que hace, digamos, la fiscalidad es aproximarse al ámbito mercantil. O sea, si esto son acciones, yo le doy el tratamiento de acciones para uno y para el otro, para las dos partes. Para uno será gasto no deducible y para el otro será un dividendo. Pues exento cuando se cumplan los requisitos, o no exento, o lo que sea, pero se le da, digamos, el tratamiento de fondo propio, que es el que siempre han tenido. O sea, fijaros que esto nos lo cambió la norma contable cuando salió el nuevo Plan General de Contabilidad. Pero esto siempre fueron acciones, fueron dividendos. Bueno, pues se vuelve, digamos, al carácter mercantil de estos instrumentos de patrimonio. Junto con eso, además, se establece la no deducibilidad expresa, o mejor dicho, el tratamiento como fondo propio de los préstamos participativos que se realizan dentro del grupo mercantil. Es decir, cualquier préstamo participativo que haya en el grupo mercantil va a tener la consideración de fondo propio, tanto para el pagador como para el perceptor. Volvemos a lo mismo, o sea, no se genera una doble imposición, pero el préstamo participativo supone que el prestatario, digamos, está devolviendo dividendos y el prestamista, a efectos un poco fiscales, y el prestamista está recibiendo dividendos, es decir, el gasto no va a ser deducible y el ingreso va a estar exento. Aquí la ley sí que dice expresamente que el ingreso del préstamo participativo está exento. Y a los dos se les establece, digamos, no deducibilidad por un lado y exención por el otro, con lo cual préstamo participativo entre el grupo se trata como un fondo propio. Y luego tendríamos unos préstamos especiales, o sea, mejor dicho, una limitación especial para lo que denominamos operaciones LBO en el mercado, ¿no? Operaciones LBO son aquellos supuestos en los cuales normalmente un grupo extranjero viene a comprar una sociedad española y esa compra de la sociedad española se hace a través de un vehículo, ¿no? Se crea, en vez de endeudarse directamente el extranjero, que sería lo lógico, con lo cual pide una deuda, ¿no? Viene un alemán a comprarnos, ¿no? Pues él pide su deuda en Alemania y compra una sociedad española. Pues en vez de hacer eso, lo que hace es crear una sociedad en España, que es la que pide el préstamo. Con lo cual la deuda nos la colocan en territorio español. Esa sociedad española que ha pedido el préstamo compra a una sociedad española, con lo cual lo que tenemos en España es a la adquirida y al adquirente, digamos, ¿no? Con el endeudamiento correspondiente. Claro, mientras la sociedad adquirente, digamos, está aislada, en el sentido de que ni consolida fiscalmente ni se fusiona con la adquirida, pues no pasa nada, está generando gastos financieros, créditos fiscales que están ahí, pero no tienen con qué compensarse, ¿no? Pero ¿qué nos ha ocurrido durante muchos años? Que esa sociedad de repente, adquirente, consolida fiscalmente o se fusiona con la sociedad adquirida. Y el efecto final es que la sociedad adquirida termina financiando los gastos financieros de su adquisición, o sea, con mucha financiación que entre, pero termina financiándose a sí mismo. O sea, usted me ha comprado a mí y yo termino financiando mi adquisición, ¿no? Y termino donde antes era una sociedad solvente, me encuentro con una carga financiera tremenda que me deja casi en situación de concurso de acreedores o de quiebra o de lo que queramos, porque ha habido muchos supuestos en este país donde nos ha ocurrido esto, ¿eh? Con lo cual lo que se intenta es poner freno, por lo menos desde el punto de vista fiscal, a este tipo de situaciones. Oiga, que usted viene a España a comprar, fenomenal, pero no me deja a las sociedades, vamos, temblando.